Maja Matador, señoras y señores. El presidente López Obrador concluye su conferencia mañanera con dos preguntas. Bueno, son tres al final, pero fueron en estricto sentido dos preguntas del director de este espacio, de nada más y nada menos que Vicente Serrano, quien en estos momentos se prepara para hacer un enlace con nosotros. Denos tiempo, denos chancecito para hacer el enlace con Vicente ahí en las inmediaciones de Palacio Nacional, en el centro histórico, donde sea que Vicente esté, y que desde donde pueda hacer este enlace, hasta ahí seguiremos esta transmisión, señoras y señores. Pero yo se lo digo, esto fue muy interesante lo que vimos. Mucha gente en el chat están poniendo eso, ¿no? Chingón, Vicente, bien por Vicente. Sí, en efecto, hizo dos preguntas importantísimas. Y mire, le quiero compartir lo que yo le decía a nuestros compañeros en el chat, a los compañeros que conforman el equipo de Sin Censura, porque usted también conforma el equipo de Sin Censura. Les dije que hoy se cumplió la finalidad del periodismo. Definitivamente se cumple esa finalidad del periodismo. El periodismo, en efecto, tiene como finalidad, en todo caso, informar, ¿no? Ese es el principal objetivo, ¿no? Informar. Pero según muchas escuelas de función pública, muchas universidades de función pública alrededor del mundo, la labor del periodismo, de la prensa libre, es fundamental en el desarrollo de los países. Y especialmente es fundamental en esos países cuyo ingreso per cápita, cuyo precisamente desarrollo es superior al de los demás. Todos estos países escandinavos, no crea usted que siempre tuvieron lo mejor de la vida y etcétera, ¿no? Se enfrentaron a situaciones terribles en su momento. Y después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Noruega como Dinamarca como Suecia, pues se enfrentaron a serias problemáticas de corrupción. Fue hasta que la prensa libre llega que estos países comienzan a tener un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque el periodismo establece las bases para la democracia. Y este tipo de preguntas se deben de hacer. Este tipo de preguntas que hace Vicente Serrano no las haría alguien más, ¿eh? Estoy convencido de eso. Bueno, vamos, tal vez desde los medios de comunicación independientes, no me malentienda, me refiero a los medios de comunicación tradicionales. Esto que le preguntó el director de este espacio, el presidente López Obrador, esto que le plantea, no lo van a decir en definitiva en TV Azteca, en Televisa, porque se involucra a muchísimos personajes, pues en el poder, con fuerza, que han, pues en todo caso, destruido a México. Vicente le pregunta al presidente López Obrador su reflexión para este presente de su gobierno y para el futuro de su gobierno, al hablar de los García Lunas, de los Cienfuegos, porque esos García Lunas y esos Cienfuegos pueden estar en su gobierno. Y es algo que hemos platicado usted y yo tantas veces aquí en Sin Censura. No es, en definitiva, la idea del presidente. El presidente, en la opinión de este periodista, de Antonio Ruiz, en mi opinión, ha tenido una muy buena gestión en este camino hacia formar una sociedad con mayor justicia social, en el progreso de México, en una transformación de México. Han habido muchos errores, sí, señoras y señores, han habido situaciones muy graves también, pero en esencia, en estos compromisos que ha planteado y en estas ideas que ha tenido desde el principio, en las propuestas que ha tenido desde un principio, ha cumplido. Muchos llaman a esto necedad, pero lo que dijo López Obrador en campaña lo está cumpliendo hoy en su gobierno. Sin embargo, no solo depende de él, depende de un gobierno. Y en ese gobierno se pueden filtrar los más malvados de los malvados. Eso es lo que le plantea a Vicente Serrano, que después de haber platicado la semana pasada con nuestra compañera, colega, periodista, Anabel Hernández, pues nos damos cuenta de la serie de irregularidades que rodean a Omar García Harfuch, quien sería el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y quien suena muy fuerte para sustituir a Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública a nivel federal, ahora que Durazo buscará la gubernatura de Sonora. Imagínese usted. Bueno, esto se lo plantea Vicente Serrano al presidente López Obrador. El presidente, más bien el director de Sin Censura, Vicente Serrano, le dice al presidente López Obrador que está ya establecido esto, es una investigación con todo el rigor periodístico y los documentos que obtiene Anabel Hernández son sobre precisamente estos exámenes de control de confianza a los que se sujeta Omar García Harfuch y que reprueba.
Dice Anabel Hernández que en varias pruebas del polígrafo, ante la pregunta de si mantiene compromisos con la delincuencia organizada, y es algo que ya hemos platicado usted y yo, ante esa pregunta, pues este señor, Omar García Harfuch, falla en sus respuestas. Se determina que está mintiendo en este detector de mentiras, que es el polígrafo. Así lo da a conocer. Y Anabel Hernández incluso asegura que Omar García Harfuch es un hombre de Luis Cárdenas Palomino, quien está fugado, quien se le fugó a la Fiscalía General como de costumbre, quien se le fugó al florero, disculpe usted, al fiscal general Alejandro Gertz Manero. Y le pregunta esto Vicente, le plantea esto Vicente ante pues esos García Lunas o Cienfuegos que podrían filtrarse en su gobierno. El presidente le dice que en su gobierno tienen mucho cuidado en la selección de los que les ayudan para garantizar la paz y la tranquilidad en México, porque es evidente y del dominio público que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Dice el presidente que tienen que tener mucho cuidado, que desde luego le tocó elegir a los secretarios de la Defensa, de la Marina y de Seguridad Pública, y que en esta selección pues estuvo muy al pendiente de que se tratara de gente íntegra, sin vínculos con la delincuencia. El presidente López Obrador insistió en que tendrán cuidado de que no hayan García Lunas en su gobierno. Le dice eso a Vicente Serrano. Luego de que Vicente Serrano saque estos trapitos al sol de García Harfuch en la mañanera, le dice que tendrá cuidado. Y mire, nos acusan mucho en Sin Censura de ser un medio que solamente cita, de ser un medio apapachador del gobierno y etcétera. Yo leía, obviamente, no solo los chats que tenemos con usted en nuestros dos canales, en Sin Censura TV y en Sin Censura Media, sino los chats tanto en la transmisión de Gobierno de México como en la transmisión de Andrés Manuel López Obrador, y en la de Sepropí no tienen chat, pero en estos dos sí. Muchos incluso decían, Vicente Serrano ahí cuestionando al presidente, cómo se atreve, que es el nuevo Irving Pineda. A mí me dio risa esa situación, porque nosotros aquí estamos demostrando que con mucho respeto seguimos preguntando por usted, y con mucho respeto podemos tener una ideología clara, como todos los periodistas, por eso existen los editoriales, las columnas y los análisis, pero podemos hacer este tipo de cuestionamientos, como lo hace Vicente. Punto número uno, aquí demuestra que ni apapachadores somos, y punto número dos, con la siguiente pregunta, no solamente citamos en Sin Censura, tenemos nuestras investigaciones propias. En medida de nuestras posibilidades, evidentemente nosotros le presentamos nuestras investigaciones que siempre, eso sí se lo puedo decir, siempre cumplen con todos los aspectos y todos los requisitos del rigor periodístico. Y esto se lo menciono, no sé si don David tenga ya los videos por ahí, las imágenes que le había dado a conocer. Me dicen, ¿ya tenemos a Vicente en línea? Bueno, muy bien. Estamos en unos momentos más nos estaremos conectando con Vicente. Vamos terminando con esta parte, que es muy importante que lo platiquemos directamente en estos momentos. Pero mire, tenemos. Ah, muy bien. Pues en estos momentos, mire, antes de que platiquemos de la segunda pregunta, ¿por qué no mejor las planteamos directamente con Vicente